Gloria sea al Señor. Amén, hermano. Nuevamente complacido de la oportunidad que me da de ministrar la palabra del Señor. La gracia del Señor por esta responsabilidad. De verdad no es fácil. Estoy nervioso. Amén. Bendito sea Dios. Yo creo que ¿cuántos escucharon palabra del Señor? Amén. En la administración de la alabanza. Yo creo que Dios se mueve a través de los dones. Sí, yo creo que los dones aún están vigentes para el pueblo del Señor. Los dones son de Dios, obviamente que el Espíritu Santo los deposita en cada uno. Amén. Es de Dios. Ha depositado en el vaso que somos nosotros. Amén. Indiferentemente el don o el talento que pues alguno tenga, ¿no? Y yo creo que el Señor aquí se movió para administrar a su pueblo. Amén. Para eso son los dones. Amén. Para administrar al pueblo del Señor, para hablar. Los dones son, yo he aprendido que los dones son para la iglesia y en la iglesia. Amén. Es una manera de que Dios utiliza para hablar, descubrir asuntos. Donde profecía puede ser un asunto que hay que tener bastante tacto, pero que creo que está vigente para este tiempo. Amén. Y que Dios puede utilizar para hablarle a su pueblo, para alentarlo. Dios habla, Dios confirma, el asunto es que Dios da su palabra. Amén. Amén. Bien, vamos a gustaría que me acompañaran a Apocalipsis capítulo 3, versículo Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entro a la sinagoga de Satanás, y los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes,
para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en mi templo, columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribe sobre él, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Se pueden sentar, mis hermanos, ¿no? Bien, hermanos, creo que este es lo he dicho antes y lo voy a volver a decir. Las iglesias apocalípticas, las iglesias que aparecen en el capítulo 3 de Apocalipsis, que son 7, representan a la tipología de una iglesia local, pero también representa a un creyente. Y esta iglesia, que es Filadelfia, es la iglesia que no tiene reprensión del Señor para él. Es la iglesia que no tiene pecado, no tiene mancha, no tiene arruga, no tiene cosa que le desagrada al Señor. Y el Señor me llevaba, sentía que el Señor me llevaba a esta iglesia, porque esta iglesia es como que la estándar para el creyente, para que se mire el creyente y vea cómo tiene que ser el Hijo de Dios. La iglesia de Filadelfia es la penúltima iglesia. La última es la Odisea, si se ponen a leer un poquito. Pero la sexta y la séptima son las iglesias que representan el estado de la actualidad de hoy en día, de los últimos tiempos, en la que está sumergida la iglesia. Y así vemos, para no ser tan largo, ¿no?, el tema, ¿no? Si vemos la Odisea, bueno, es como que es todo lo negativo, ¿no? Es reprendida del Señor en todas partes. Vemos de que la Odisea es una iglesia, llama la atención porque dice, y esto es un asunto de que yo utilizo mucho para ver, contra aquellos de que creen de que la salvación no se pierde. Dice la palabra ahí en la Odisea, dice: yo conozco tus obras, que eres frío y no caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Me llama la atención, y esto lo utilizo mucho entre otros textos, para ver de que la iglesia de la Odisea está dentro del cuerpo del Señor, forma parte del cuerpo del Señor, tanto como las 7 iglesias apocalípticas, o sea, las demás iglesias, Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, etc.
esta iglesia que estamos leyendo acá. Y vemos una de las cualidades que a mí me gusta de la iglesia de Filadelfia, es que estos retienen la palabra del Señor. Estos retienen la palabra del Señor. Cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la otra. Amén. Cuando habla de esto, o sea, es que ni amaba ni odiaba. La Odisea no amaba, no odiaba, no tenía celo de la palabra del Señor. Pasaba cualquier fábula en cuanto a la palabra, como he predicado en otras veces acá. Cualquiera que predique la palabra diluida, no pura sino diluida, es decir, la palabra adulterada, la palabra manipulada. Y esto he sido confrontado con el Señor estando yo en Perú, en donde el Señor me daba la preocupación, que me reía porque alguien hablaba supuestamente de conocimiento, y cuando hablaba pues me daba cuenta que filtrándolo por la palabra pues no era como del decir, y yo no hacía nada sino que dejaba las cosas pasar, ¿no? Y el Señor me habló en una predicación y me dijo: eso no te tiene que causar risa, eso te tiene que causar preocupación por el alma de la persona, aún incurriendo en falsa doctrina, se puede perder. Así es. Creer que la salvación la tengo y hacer lo que yo quiera acarrea condenación en el que cree y quiere vivir conforme a sus deseos. Amén. Y no es así. No es así. Yo conozco tus obras, dice. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso está en el versículo 8 del capítulo 3. Si quieres repasar. Bendito Dios. Ayer hubo servicio de varones, Santo su nombre. venimos poco. Y bueno, dice la palabra que donde hay dos o tres en mi nombre, ahí el Señor está. Y a veces me doy cuenta, hermano, de que Dios se glorifica donde hay dos. Aún es poquito, pero aún donde hay dos o tres, ahí está la presencia del Señor. Me hace acordar en este momento Abraham. Abraham era un hombre de Dios, hablaba con el Señor,
estar contigo por la eterna. Y Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Son unas ciudades que ya son paganas, pero que tienen, si ustedes, bueno, si investigan un poco de estas ciudades, se dan cuenta de que estas ciudades tienen similitud a la Odisea. ¿Ven? Tiene similitud a la iglesia de la Odisea. Y Abraham le dice, Señor, ¿cómo así? No lo destruye. Si hay 50 justos, 5 o 50. Si hay 50 justos, no destruyas esta nación o esta ciudad. Dios le dice, ¿está bien? Yo no la destruiré si hay 50. Pero el asunto es que no había 50. Vuelve a Abraham a interceder y le dice, Señor, si hay 40, no destruyes esta ciudad. Y resulta que no habían 40, ni 40 justos había en esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Abraham fue regateándole a Dios en cuanto al número, hasta llegar a 5. Si hay 5 por lo menos, no destruyes esta ciudad. Está bien, Abraham. Si hay 5, no. Si hay 5, no lo voy a destruir. Lamentablemente había uno. Y por uno, más que sea uno, un voto es un voto. Más que sea uno, Dios puede obrar. Me llama la atención el texto donde dice, porque aún tienes poca fuerza. Pero el texto acá, mira, acá se refiere no solamente a vigor, sino a cantidad. Donde hay poquitos así. Hoy, gloria a Dios, vinieron contados, pero vinieron. Pero hay miércoles donde vienen nada más 20, menos. Incluso domingos también, bueno, en época de verano, de vacaciones, donde la gente son contadas, donde los hijos de Dios son contados. Así es la cualidad de Filadelfia. Poquita fuerza. Donde hay poca cantidad. Leyendo la historia así de esta ciudad Filadelfia, me di cuenta que esta ciudad es como un asunto de una ciudad de mucho comercio, en donde iban las vías de los caminos para ir a Roma, tanto como para Grecia. Y aún está, bueno, si ustedes lo buscan o tienen ganas de buscarlo así por internet, está en Turquía, por Asia Menor. En Turquía está actualmente. O sea, la ciudad, ¿no? Obviamente tiene otros nombres. Porque esta iglesia, aparte, en los tiempos del apóstol Pablo, pues le cambiaban mucho los nombres a las ciudades. Le cambiaban mucho los nombres a la ciudad. Pero así se quedó esta iglesia de Filadelfia.
Filadelfia significa amor fraterno. Gloria a Dios. Amor fraterno. Bien, hermano. Y aquí yo vengo pronto. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, lo que estábamos diciendo. O sea, no descuidar el asunto de la vida eterna. No descuidar de la carrera que hay que correr en la fe del Señor. Amén, amén. Al que venciere, yo le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice. Bendito es el Señor. Aquí vemos al Señor haciendo propiedad. Yo quiero cada día ser más propiedad del Señor, no sé usted. Amén. Cada día yo quiero ser más propiedad del Señor. Aquí cuando habla de columna, es un asunto ya como, no me gusta, digamos que, explicar asuntos históricos, ¿no? Porque cuando hablaban de columna, o sea, se refiere a posiciones, ¿no? Los antiguos griegos ponían las columnas y lo ponían, pero era según la persona en cuanto a la importancia que tenía en aquella ciudad, ¿no? Y pues el Señor lo asemeja a la costumbre de estas ciudades, pero en la manera espiritual. No sé si me entiende lo que quiero decir, quiero como que resumir como que la historia, ¿no? No quiero enfocarme más en la palabra, más que explicar en cuanto a la ciudad, porque la ciudad es como que refleja la situación espiritual en la que está la iglesia. Y Dios toma la ciudad como para hablar con parábolas. Vemos que el Señor cuando hablaba por parábolas utilizaba el asunto del sembrador. El reino de Dios es similar al sembrador. Agarra la semilla, sale y tira la semilla. Alguna semilla cae en camino, otras caen en pedregales, otra cae en espinos y otra cae en buena tierra. Y así el Señor explicaba los asuntos espirituales con los oficios seculares. Amén. El sermón del monte también es otro mensaje en donde el Señor toma pues, la sal, ¿no? Que es pisada, la sal que no sirve, pues pisada. La sal que produce, pues esa es la que le da sazón a la comida. Y obviamente, o sea, más allá de la sal y todo esto, el asunto es espiritual. Pero Cristo toma asuntos seculares, ¿no? Para simplificar lo que Él quiere explicar en una manera espiritual. Por ejemplo, a mí me costó
aceptar de que el libro de Cantares es de el Señor y la iglesia. Pero Dios tuvo que utilizar esta pareja, ¿no?, para reflejar el amor del Señor con la iglesia. Y así Dios tuvo que hacer pasar, pues no, o sea, lo tuvo que hacer pasar por un proceso difícil, hacer que Él tome como mujer una mujer ramera, y a la final, bueno, pasó lo que tenía que pasar, y de ahí Dios tuvo que tratar con Él para que Él entendiera la situación en la que estaba la nación. Y así pasa con estas iglesias también. Dios toma la ciudad y la pone como ejemplo. Dios toma la ciudad y lo toma en un sentido figurado para dar a entender el estado en la que está la iglesia, de ese lugar, obviamente. Entonces, el Señor es... Dios sabe todas las cosas. Él sabe cómo hablar. En la manera más sencilla, en la manera en la que, en la que podamos entender las cosas que el Señor viene, te revela en sueños, te pone en sueños y no entiendes. Sí. Cuando pasa el tiempo, pues te vas dando cuenta, ¿no?, por la palabra. Por la palabra te vas dando cuenta y vas entendiendo, ¿no?, el Señor lo que te quiere decir. Así es. La Biblia no lo dice, pero lo dice muchísimo, hermano. Dios obra por sendas misterios. La Biblia no dice eso. En cierta forma, Dios lo hace para darle a entender a sus hijos el estado de sus hijos. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.